Evangelio de hoy. Miércoles 6 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y dos hombres conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria, y hablaban de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Pero, manteniéndose despiertos, vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando éstos se separaron de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y ellos tuvieron miedo al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oír esta voz, Jesús se halló solo. Ellos guardaron el silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la Transfiguración. Narrado por Lucas en el capítulo 9. Es uno de los relatos más profundos y misteriosos del Evangelio. Este momento se presenta como una revelación trascendental en la vida de Jesús y sus discípulos. Un evento que no solo tiene un significado histórico, sino también espiritual, porque ofrece una ventana al misterio de la divinidad de Cristo y la naturaleza de su misión. El relato no solo ilumina la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también invita a los discípulos a comprender el camino del sufrimiento y la gloria, y a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera vida cristiana. El contexto, un momento de cambio y revelación. El pasaje ocurre en un punto crucial en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús comienza a preparar a sus discípulos para lo que está por venir. Después de haber proclamado la necesidad de la cruz, y tras revelar a sus seguidores que Él debe sufrir, morir y resucitar, se les da una visión anticipada de su gloria celestial. Jesús, al llevar a 3 de sus discípulos a un monte, los introduce en una experiencia espiritual única, que no solo los transforma, sino que también les permite atisbar la gloria que vendrá después de su sacrificio. Este es un momento de gracia, en el cual los discípulos reciben una revelación más profunda sobre quién es Jesús, lo que les prepara para el futuro. La transfiguración se produce después de un periodo en el que Jesús ha hablado del sufrimiento, de la cruz y de la renuncia a uno mismo, como condición para ser sus discípulos. En este contexto, el relato muestra que la gloria de Jesús no es algo que se dé sin más, sino que está vinculada a su sacrificio y a la obediencia a la voluntad del Padre. Este evento se presenta como un anticipo de la gloria que será revelada en la resurrección y en la ascensión, y tiene una función pastoral fundamental: consolar a los discípulos, fortalecer su fe, y prepararlos para los momentos de oscuridad que están por venir. La subida al monte, un lugar de encuentro con lo divino. La subida al monte es un elemento simbólico que tiene un profundo significado en las Escrituras.
A lo largo de la Biblia, las montañas son lugares de encuentro con Dios, lugares donde se revelan verdades profundas y se experimentan momentos de trascendencia espiritual. El monte no es solo un lugar físico, sino un espacio simbólico donde lo humano y lo divino se encuentran, donde las fronteras entre lo terrenal y lo celestial se desdibujan. En el caso de la transfiguración, el monte es el escenario elegido por Jesús para revelar su gloria, para mostrar a los discípulos una parte de su divinidad, que hasta ese momento había estado oculta. Es en la quietud y la soledad de la montaña, donde la revelación de la divinidad de Cristo se hace palpable, invitando a los discípulos a ver más allá de lo visible y a penetrar en el misterio de su persona. Cuando Jesús sube al monte con Pedro, Juan y Santiago, no solo les invita a una experiencia de revelación, sino que también les da una lección sobre la importancia de la oración y la conexión con el Padre. La montaña es el lugar donde Jesús ora, y donde su rostro se transfigura ante los ojos de los discípulos. Esta acción de orar en la montaña es un acto de comunión profunda con el Padre. Un recordatorio de que toda la misión de Jesús está guiada por su relación con Dios. La oración es el medio por el cual Jesús se prepara para cumplir su misión, y es también el medio por el cual los discípulos reciben la revelación de la gloria divina. La transfiguración, una revelación de la gloria de Jesús. En el momento de la transfiguración, algo extraordinario ocurre. El rostro de Jesús se vuelve resplandeciente como el sol, y su ropa se vuelve blanca como la luz. Esta es una manifestación directa de la gloria de Dios. Un reflejo del brillo celestial que no puede ser contenido en lo humano. La transfiguración es un momento de revelación que va más allá de las apariencias externas. Una visión que muestra a los discípulos que Jesús no es solo un hombre, sino que está vinculado al misterio divino. La luz que emana de él no solo revela su divinidad, sino que también invita a los discípulos a comprender que la gloria de Jesús no es algo que se revelará plenamente, sino hasta después de su resurrección. Este evento no solo es un momento de maravilla para los discípulos, sino que también marca un cambio en su comprensión de quién es Jesús. Aunque Jesús ya les había hablado de su identidad como el Mesías, la transfiguración es la confirmación visual de esa verdad. A través de esta experiencia mística, los discípulos son testigos del resplandor divino, lo que les permitirá, más tarde, reconocer la gloria de Jesús en el momento de su resurrección. La transfiguración es, por lo tanto, una prefiguración de la gloria final de Cristo. La gloria que será plenamente revelada cuando Él se levante de entre los muertos. La presencia de Moisés y Elías, el testimonio del Antiguo Testamento. En el relato, además de la gloria resplandeciente de Jesús, aparecen Moisés y Elías conversando con él. Este es un detalle significativo que conecta a Jesús con la historia sagrada del pueblo de Israel. Moisés, el gran legislador, que recibió la ley en el monte Sinaí, y Elías, el profeta que luchó por la fidelidad a Dios en tiempos de apostasía, representan las dos grandes columnas del Antiguo Testamento: la ley y los profetas. Su presencia en la transfiguración señala que Jesús es el cumplimiento de las promesas y las expectativas del pueblo de Israel.
Él no es un Mesías que viene a eliminar lo que Moisés y Elías representaron, sino a cumplirlo y llevarlo a su plenitud. La conversación entre Jesús, Moisés y Elías, aunque no se detalla en el Evangelio, tiene una gran profundidad teológica. Los tres están discutiendo sobre el Éxodo que Jesús debe llevar a cabo en Jerusalén. Este éxodo se refiere a la muerte de Jesús, el sacrificio en la cruz y la liberación que Él traerá a la humanidad. El paralelismo con el éxodo de Moisés, donde el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, sugiere que el sacrificio de Jesús será una liberación aún más grande, no solo de la opresión política, sino del pecado y la muerte. La presencia de Moisés y Elías también invita a los discípulos y a nosotros a ver a Jesús como el cumplimiento de todas las Escrituras. Él no es un revolucionario aislado, sino el cumplimiento de la ley y los profetas, el cumplimiento de toda la historia de salvación. En su transfiguración, los discípulos ven no solo el futuro de la gloria, sino también la conexión profunda entre Jesús y la historia de salvación del pueblo de Dios. La voz del Padre, este es mi Hijo, el elegido. En el momento culminante de la transfiguración, se oye una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Esta declaración es un eco de las palabras que Dios pronunció en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero aquí hay un énfasis aún mayor. La voz del Padre no solo afirma la identidad de Jesús, sino que también ordena a los discípulos escucharle. La voz del Padre refuerza la revelación de la divinidad de Jesús y les ordena a los discípulos seguirle, escuchar su palabra y vivir según su enseñanza. Este mandato de escuchar a Jesús es esencial para entender la vida cristiana. En el contexto de la transfiguración, Dios el Padre está subrayando la importancia de la revelación de su Hijo. Los discípulos deben estar atentos a las palabras y las enseñanzas de Jesús, pues su palabra es la que da vida, la que revela el camino hacia la salvación. Esta llamada a escuchar a Jesús se extiende a nosotros hoy, invitándonos a no solo oír, sino también a poner en práctica lo que Él nos enseña. La reacción de los discípulos, miedo y adoración. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos se postran rostro en tierra, llenos de miedo. La transfiguración es una revelación tan profunda y sobrecogedora que los discípulos no pueden más que caer de rodillas ante la presencia de Dios. Este acto de postrarse refleja tanto el respeto reverente como el temor que experimentan al estar ante la gloria de Dios. Este miedo no es un temor paralizante, sino una respuesta natural al ser testigos de lo divino. La postración de los discípulos ante la gloria de Jesús es también un modelo para nuestra propia respuesta a la revelación de Dios. Cuando experimentamos la presencia de Dios, ya sea en los momentos cotidianos de nuestra vida espiritual, o en experiencias trascendentales como la oración profunda, también debemos caer ante Él con humildad y reverencia, reconociendo su grandeza y santidad. Al mismo tiempo, el miedo de los discípulos no es algo que Jesús deje sin respuesta. En la transfiguración, como en muchas otras ocasiones, Jesús se acerca a los discípulos con ternura, tocándolos y diciéndoles: Levantaos, no tengáis miedo.
Esta es la constante acción de Jesús. Acercarse a nosotros en nuestros miedos. Y hacernos sentir su paz. El misterio de la gloria de Cristo y la cruz. Uno de los puntos clave de la transfiguración es que, aunque vemos a Jesús en su gloria en el monte, la verdadera gloria de Cristo se alcanzará en la cruz. La voz del Padre desde la nube nos recuerda que Jesús es el Hijo amado, el elegido, y, como tal, Él no puede separarse de su misión redentora. En ese sentido, la transfiguración no es sólo una revelación de la gloria futura de Cristo, sino también un recordatorio de que la cruz es el camino hacia esa gloria. Al estar en el monte, rodeado por Moisés y Elías, Jesús se ve en conexión con la historia de salvación que le antecede, pero también se prepara para llevar a cabo el éxodo definitivo de la humanidad. Es decir, su pasión, muerte y resurrección. La gloria de Cristo no es una gloria separada del sufrimiento, sino que el sufrimiento es el camino hacia la gloria. Este es un concepto difícil de entender, ya que, como seres humanos, tendemos a evitar el sufrimiento y la cruz. Sin embargo, el pasaje de la transfiguración nos invita a reconocer que la gloria de Dios se revela en la vulnerabilidad y el sacrificio. El misterio de la esperanza en Cristo. Otro aspecto importante de este pasaje es el misterio de la esperanza, que se revela en la transfiguración. Ver a Jesús en su gloria, rodeado por Moisés y Elías, nos invita a mirar más allá de las dificultades actuales y ver la realidad futura de la victoria de Cristo sobre todo. Jesús no está solo en el monte, sino que se encuentra con los representantes del pueblo elegido. Moisés, quien guió al pueblo de Israel a la libertad, y Elías, quien representaba la voz profética que llamaba al pueblo a la fidelidad a Dios. Esto subraya el mensaje de que la transfiguración es un anticipo del futuro glorioso del reino de Dios, al que todo el pueblo de Dios está llamado. La presencia de Moisés y Elías no solo nos muestra la continuidad de la historia de salvación, sino que también nos señala la esperanza de que todos los que han caminado en la fe serán reunidos en Cristo. La transfiguración de Jesús es, entonces, no solo un acto de revelación, sino una anticipación de lo que nos espera como pueblo de Dios. En medio de las luchas de la vida, cuando todo parece oscuro y confuso, este episodio nos recuerda que la gloria de Dios está reservada para aquellos que perseveran en la fe, y que el sufrimiento presente no es comparable con la gloria que se nos será revelada. La dimensión de la oración en la transfiguración. Un aspecto central en este pasaje es el hecho de que Jesús sube al monte a orar antes de la transfiguración. La transfiguración se da en el contexto de la oración, lo que subraya la importancia de la intimidad con Dios en momentos clave de nuestra vida espiritual. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, muestra la necesidad de buscar a su Padre en oración. Es a través de la oración que la gloria de Dios se hace manifiesta y la misión de Jesús se confirma. Este acto de oración nos recuerda que nuestras vidas deben estar marcadas por la comunicación constante con Dios, buscando en su presencia sabiduría, consuelo y fortaleza. La oración, al igual que en la vida de Jesús, debe ser el lugar donde nuestras vidas se transfiguran, donde experimentamos una profunda renovación espiritual.
De manera que, al buscar a Dios en la oración, permitimos que su gloria nos transforme. Que nuestros corazones sean llenos de fe y esperanza. Y que podamos caminar con mayor claridad en el camino del seguimiento de Cristo. El silencio, el testimonio de la fe silenciosa. Después de la revelación y la voz del Padre, los discípulos guardaron silencio. Y no contaron nada de lo que habían visto. Este silencio es significativo. En un mundo que a menudo busca ser escuchado y reconocido, el silencio de los discípulos revela que hay experiencias de fe que no pueden ser comunicadas de manera plena con palabras. Algunas vivencias de Dios son tan profundas que solo pueden ser llevadas en el corazón. Este silencio es también un actuar con humildad ante la revelación de Dios. Un recordatorio de que la fe es un misterio que no siempre podemos explicar. La gloria de Cristo, un antídoto contra la desesperanza. La transfiguración nos muestra que la gloria de Jesús no es algo que se limita al futuro, sino que ya está presente en la vida de Él, incluso en medio de su misión de sufrimiento. Cuando los discípulos presencian su resplandor, experimentan un momento de luz que parece contrarrestar la oscuridad que inevitablemente se les avecina con la crucifixión. Sin embargo, esa misma gloria que vieron en el monte se conecta con el sufrimiento futuro de Cristo. Jesús, al revelar su gloria, no está eludiendo la cruz, sino que está mostrándonos que el sufrimiento y la gloria van juntos. Así como los discípulos contemplaron la gloria de Jesús, también nosotros somos llamados a ver a Cristo en su gloria, especialmente en los momentos de sufrimiento y prueba. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero la gloria de Dios que se revela a través de Jesús nos da la esperanza necesaria para perseverar. Cuando estamos atravesando nuestras propias dificultades, debemos recordar que la luz de Cristo está presente, aunque no siempre la veamos de inmediato. La transfiguración, por lo tanto, nos invita a mirar más allá de la oscuridad inmediata, a vivir con la esperanza de la luz que vendrá. El significado de escucharle. La voz de Dios en la transfiguración resuena profundamente, no solo como una afirmación de la identidad de Jesús, sino también como un mandato: escuchadle. Esta orden es crucial para entender lo que significa ser discípulo. Escuchar a Jesús no es simplemente oír sus palabras de manera superficial, sino comprender y vivir de acuerdo con ellas. La invitación a escuchar es un llamado a una relación más profunda, una que no se limita al conocimiento intelectual, sino que se traduce en obediencia y acción. El escuchar implica atención, disposición y apertura del corazón. No es una escucha pasiva, sino una respuesta activa, que involucra nuestro ser entero. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino también el Maestro. Y como tal, su palabra tiene la autoridad para transformar nuestras vidas. Escucharle es un acto de confianza en su sabiduría y una respuesta de fe a su invitación de seguirlo. Al poner en práctica lo que nos enseña, no solo entendemos mejor el plan de Dios para nuestras vidas, sino que también experimentamos la transformación que Él promete a aquellos que lo siguen. La visión de la glorificación, un recordatorio de la misión de Jesús. La transfiguración es, en última instancia,
Una anticipación de la glorificación final de Jesús. Cuando Él será reconocido por todos como el Hijo de Dios resucitado. Pero esta gloria no está separada de la misión de Jesús, sino que está inseparablemente conectada a su sacrificio. La gloria que los discípulos contemplan en el monte es un adelanto de la gloria final, pero es también un recordatorio de que esa gloria solo se alcanzará a través del sufrimiento. Este es el misterio de la vida cristiana. El camino de la gloria está entrelazado con el sufrimiento. Jesús, al revelarse en su gloria ante los discípulos, les muestra que la gloria que ellos buscan está al final de un camino de obediencia y sacrificio. Para los discípulos, este momento les da la fuerza para afrontar los momentos difíciles que se avecinan, porque ahora tienen un anticipo de lo que Jesús es y lo que Él traerá a la humanidad. Del mismo modo, nosotros, al recordar la transfiguración, somos llamados a reconocer que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. Nuestra esperanza está en la glorificación futura que Cristo promete a todos los que le siguen. La solidez de la esperanza cristiana. La visión de la gloria de Jesús también nos invita a pensar en la solidez de nuestra esperanza cristiana. Los discípulos, al ver la gloria de Jesús, experimentan algo que cambia sus corazones y les prepara para los retos futuros. Aunque Jesús les revela solo una pequeña parte de su gloria, este destello es suficiente para sostener su fe en los momentos oscuros, en los momentos de prueba. La esperanza cristiana se mantiene firme, porque sabemos que la gloria de Cristo está asegurada. Para nosotros, la transfiguración nos recuerda que la esperanza en Cristo es una esperanza sólida, que no depende de las circunstancias externas. A veces, podemos sentir que estamos atrapados en la oscuridad de las dificultades. Pero debemos recordar que la luz de Cristo es eterna y está presente. Como los discípulos, nosotros también somos llamados a mantener los ojos fijos en Cristo, confiando en que la luz de su gloria será finalmente revelada en toda su plenitud, trayendo consuelo y restauración a nuestras vidas. Esta es la esperanza que mantiene firme al cristiano, aún en medio de las adversidades. El desafío de vivir la visión de Cristo. La transfiguración también presenta un desafío para cada creyente. Si realmente vemos a Cristo en su gloria, nuestra vida debe reflejar esa visión. Esta revelación de la divinidad de Jesús nos obliga a tomar decisiones que se alineen con la vida de fe. Cuando los discípulos bajaron del monte, regresaron a un mundo lleno de dolor, confusión y sufrimiento. No obstante, la experiencia de la gloria de Jesús en el monte les daba la fuerza para seguir adelante. De la misma manera, nosotros, al experimentar la revelación de Cristo en nuestras vidas, a través de la fe y la oración, debemos vivir de acuerdo con esa visión. Vivir a la luz de la transfiguración significa que no debemos perder de vista la gloria de Cristo, incluso en los momentos de oscuridad. La transfiguración nos llama a ser testigos de la gloria de Dios. En un mundo que a menudo parece estar envuelto en sombras, no podemos limitarnos a ver a Jesús solo como un gran maestro o un líder moral, sino como el Hijo de Dios glorioso, que tiene el poder de transformar nuestras vidas.
Esta visión debe movernos a vivir con un propósito más elevado. Uno que esté enraizado en el reino de Dios. La nube, la presencia de Dios que nos envuelve. La nube que rodea a Jesús en el momento de la transfiguración. Tiene un significado profundo. En la Biblia, la nube es un símbolo de la presencia de Dios. Es el medio por el cual Dios se manifiesta a su pueblo. Y en la transfiguración, la nube se convierte en el lugar donde la voz de Dios se revela. Este es un recordatorio de que la gloria de Dios no está separada de su presencia, y que su gloria siempre está acompañada de su cercanía. La presencia de Dios, representada por la nube, no es solo algo que ocurre en el pasado, sino algo que está disponible para nosotros hoy. Como creyentes, somos llamados a vivir bajo la presencia continua de Dios. La nube que rodeó a los discípulos es una invitación a caminar en la presencia de Dios en todo momento. No estamos solos, sino que, a través del Espíritu Santo, somos constantemente envueltos por la gloria de Dios. Esta presencia nos da la fuerza, la paz y la dirección que necesitamos para vivir de acuerdo con la visión que hemos recibido en Cristo. El reto de no quedarse en la montaña. Una vez que los discípulos han visto la gloria de Cristo en el monte, el desafío es no quedarse ahí. Pedro, en su reacción impulsiva, sugiere construir 3 tiendas. Pero Jesús los guía de vuelta a la realidad, a la vida diaria. La transfiguración no es un evento aislado, sino que es una preparación para el viaje que sigue. Al bajar del monte, Jesús les recuerda que la gloria que han visto debe ser llevada al mundo. No podemos quedarnos en el monte de la contemplación, sino que debemos llevar la visión de Cristo a los lugares más bajos y oscuros de nuestra vida. Este reto también nos confronta a nosotros. No podemos vivir nuestra fe solo en los momentos de devoción profunda o de revelación espiritual, sino que debemos llevar la gloria de Dios a nuestras acciones cotidianas, a nuestra relación con los demás y a nuestra manera de vivir en el mundo. La experiencia de la transfiguración es un llamado a ser testigos de la gloria de Dios, no solo en el monte, sino también en el valle. En medio de las dificultades y el sufrimiento del mundo. La dimensión escatológica de la transfiguración. La transfiguración no es solo una manifestación de gloria presente, sino que también es una anticipación de la gloria futura. Jesús, al mostrarse en su gloria, no solo estaba revelando su divinidad a los discípulos, sino también apuntando hacia un futuro escatológico, en el cual toda la creación será transformada. Este es un recordatorio de que nuestra vida cristiana tiene una dimensión escatológica. Vivimos en la esperanza de la gloria futura. Este evento nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a buscar la esperanza en la promesa de la vida eterna. Al contemplar la transfiguración, nos acercamos más a entender el destino final de aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra no es algo reservado solo para Él, sino que también es la promesa de nuestra propia transformación en Cristo en la vida eterna. La llamada a la obediencia radical. La voz del Padre en la transfiguración nos dice de forma clara y directa: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este mandato de escuchar a Jesús tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. La obediencia a Jesús no es una opción,
sino una llamada radical que exige nuestra completa disponibilidad y entrega. Jesús es el elegido de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo a través de él podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. La obediencia a Jesús implica, por tanto, poner en práctica su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de creer en él, sino de vivir según su enseñanza y de seguir su ejemplo. Esta obediencia es una forma de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida y de dejar que su voluntad se haga realidad en nuestras decisiones y acciones cotidianas. La necesidad de vivir la experiencia de la transfiguración. La transfiguración no es un evento destinado a ser recordado solo como un hecho histórico, sino que debe convertirse en una experiencia vivida para cada cristiano. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros debe ascender al monte de la oración y la meditación para experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. La transfiguración de Jesús no fue solo para unos pocos elegidos, sino que también está destinada a cada uno de nosotros, que estamos llamados a experimentar la presencia gloriosa de Cristo en nuestro camino de fe. Esto implica, en primer lugar, buscar momentos de intimidad con Dios, como Jesús lo hizo al subir al monte a orar. Solo en la oración profunda podemos ser contemplativos de la gloria de Dios y permitir que su luz transforme nuestro interior. La transfiguración nos recuerda que la vida cristiana no es solo teoría, sino una experiencia transformadora y vivencial de la presencia divina. La impermanencia de las experiencias espirituales. Aunque la transfiguración fue una experiencia profundamente reveladora y transformadora para los discípulos, inmediatamente después de la visión gloriosa, Jesús les instruye a no contar nada de lo que han visto hasta después de su resurrección. Este momento de gloria no debía detenerse en ese instante, sino que tenía que ser entendido a la luz del sacrificio y la resurrección de Cristo. De alguna manera, la transfiguración nos muestra que las experiencias espirituales intensas no son permanentes, sino que deben ser integradas en nuestro proceso de madurez cristiana. Esto nos invita a no quedarnos estancados en momentos de gloria espiritual o experiencias intensas, sino a seguir adelante en el camino de la cruz y la resurrección. En nuestra vida espiritual, es común tener momentos de euforia o revelación que nos transforman, pero debemos recordar que la verdadera madurez cristiana se alcanza cuando esas experiencias nos impelen a vivir en la obediencia diaria y el servicio a los demás. El silencio como acto de adoración. El silencio que los discípulos guardan después de la transfiguración es significativo. En la presencia de la gloria divina, las palabras se quedan cortas. El silencio es la respuesta más profunda que podemos dar ante la magnitud de lo que hemos experimentado. A veces, nos sentimos tentados a explicar o compartir nuestras experiencias espirituales. Pero el silencio es una actitud de adoración y respeto ante lo que Dios ha hecho en nosotros. Este silencio de adoración no significa que debamos cerrarnos o aislarnos, sino que debe ser un silencio interior que nos permite meditar profundamente sobre la presencia de Dios en nuestra vida. Al guardar silencio, no estamos evitando la acción,
sino permitiendo que la luz de Dios siga obrando en nosotros sin la necesidad de explicarla inmediatamente. Este silencio, entonces, es una actitud de humildad y contemplación ante el misterio divino. La gloria de Cristo y nuestra participación en ella. La transfiguración de Jesús también nos recuerda que, aunque vemos la gloria de Cristo de manera especial en este momento, esa gloria no es solo para Él, sino que también está reservada para todos aquellos que siguen a Cristo. La gloria que Jesús muestra en la transfiguración es solo un anticipo de la gloria futura que toda la humanidad vivirá en Cristo. Como creyentes, estamos llamados a ser participantes de esa gloria, no solo en el futuro, sino ya en nuestra vida presente. Al seguir a Jesús, somos invitados a vivir bajo su luz y permitir que esa luz se refleje en todo lo que hacemos. Esta participación en la gloria de Cristo no se refiere solo a una gloria futura, sino que tiene también una dimensión actual. La transformación que ocurre dentro de nosotros cuando permitimos que su gracia nos moldee. La transfiguración nos enseña que, aunque a veces caminamos en la oscuridad, la luz de Cristo está disponible para todos aquellos que buscan su rostro. Esta urgencia de conversión no significa una llamada a la perfección inmediata, sino un compromiso continuo de vivir más cerca de Cristo, dejando que Él nos transforme día tras día. La fuerza de la presencia de Dios en el desafío. Los discípulos fueron testigos de la gloria de Jesús en el monte. Pero esa visión no les fue dada para hacer de esa experiencia un refugio, sino para que fueran más fuertes en los desafíos que les esperaban. De igual manera, cuando experimentamos la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida, no debe ser solo un consuelo momentáneo, sino una fuente de fortaleza para afrontar las pruebas que vienen. La transfiguración es una invitación a vivir en la luz, incluso en medio de la oscuridad y el sufrimiento, confiando en que la gloria de Dios ilumina incluso nuestras noches más oscuras. El monte como lugar de encuentro con Dios. El monte es un lugar especial en las Escrituras, ya que a menudo representa un lugar de encuentro con lo divino. Es en el monte donde Moisés recibe la ley de Dios, donde Elías experimenta la presencia de Dios en el viento suave, y donde Jesús se transfigura ante sus discípulos. Este símbolo del monte nos recuerda que, en nuestra vida cristiana, también debemos buscar esos espacios altos de oración, donde podemos tener un encuentro personal con Dios. El monte, entonces, no solo representa la gloria de Dios, sino también la necesidad de buscar la altura espiritual, alejándonos de las distracciones terrenales, para encontrar un tiempo de intimidad con Dios. Al igual que Jesús subió al monte para orar y ser transfigurado, nosotros también debemos elevar nuestros corazones hacia Dios, especialmente en momentos de lucha o incertidumbre. El monte es, de alguna manera, el lugar donde el cielo toca la tierra, y donde nuestras vidas pueden ser transformadas por la presencia de Dios. La importancia del silencio en la experiencia espiritual. El silencio de los discípulos, después de presenciar la transfiguración, es más que una simple reacción emocional. Es un silencio lleno de asombro y reverencia. Un silencio que nos invita a reflexionar sobre lo que hemos experimentado y vivido.
En nuestra vida cristiana, muchas veces, el verdadero encuentro con Dios se da en el silencio profundo de nuestros corazones. A veces, buscamos respuestas rápidas, explicaciones fáciles y soluciones inmediatas. Sin embargo, la espiritualidad profunda requiere silencio, donde podemos escuchar a Dios, sin las distracciones del mundo. Este silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia activa de Dios que llena nuestro ser. En este silencio, nuestra fe se profundiza, y nuestra relación con Dios se fortalece. Por lo tanto, este pasaje nos llama a practicar el silencio interior, donde podamos escuchar su voz, sin las interferencias de nuestras propias inquietudes o deseos. El desafío de seguir a Jesús en la cruz. Aunque la transfiguración es un momento de gloria sublime, el verdadero propósito de la transfiguración se revela cuando los discípulos bajan del monte y se enfrentan nuevamente a la realidad de la cruz. Esta glorificación de Jesús no debe ser vista como algo separado del camino de sufrimiento, sino que es una preparación para entender el misterio de la cruz. La gloria revelada en el monte apunta hacia el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Este es un recordatorio para nosotros de que el cristianismo no es solo una experiencia de éxtasis espiritual, sino también una llamada a abrazar el sufrimiento. El discípulo de Jesús está llamado a seguirlo no solo en la gloria, sino también en el camino de la cruz, donde se encuentra la verdadera redención y salvación. La transfiguración nos invita a ver más allá de las dificultades presentes y a vivir la esperanza que se encuentra en el sacrificio y la resurrección de Cristo. La voz del Padre y la identidad de Jesús. La voz del Padre en la transfiguración. Al declarar este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Es una reafirmación de la identidad divina de Jesús. Este momento es crucial, ya que confirma que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, que trae consigo la plenitud de la revelación divina. La palabra de Dios no solo revela a Jesús, sino que también revela quiénes somos nosotros, como sus discípulos. Al escuchar a Jesús, estamos llamados a aceptar su autoridad y permitir que su palabra se convierta en la guía principal de nuestras vidas. La voz del Padre también nos recuerda que Jesús es el mediador entre nosotros y Dios, y que solo a través de él podemos acercarnos a la plenitud de la vida divina. Escuchar a Jesús es escuchar la voz de Dios mismo. Y esto nos invita a un acto profundo de obediencia y entrega a su voluntad. El desafío de testificar lo inexplicable. Después de la transfiguración, los discípulos guardan silencio. Este silencio no es solo un acto de respeto, sino también una reacción natural ante lo inexplicable. Hay experiencias espirituales que son tan profundas y misteriosas que las palabras no pueden capturarlas en su totalidad. A menudo, los momentos de encuentro con lo divino superan nuestras capacidades de explicación racional. Este pasaje nos recuerda que, aunque estamos llamados a compartir nuestra fe, hay momentos de misterio que deben ser vividos en el silencio del corazón. La transfiguración es un evento que no se puede describir con total exactitud. Solo quienes lo han experimentado pueden llevar ese conocimiento en su interior, viviendo a la luz de lo que no puede
Ser dicho completamente con palabras. La continuidad de la historia de salvación. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración. Es un poderoso recordatorio de que la misión de Jesús es la culminación de toda la historia de salvación. Moisés representa la ley, y Elías representa los profetas. Ambos pilares fundamentales en la tradición judía. La aparición de estos dos grandes hombres de la fe muestra que Jesús no está separada de la historia de Israel, sino que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a lo largo de los siglos. Este detalle nos recuerda que la salvación de Dios es continua y progresiva. Desde la promesa hecha a Abraham hasta su cumplimiento en Jesucristo, pasando por la ley dada a Moisés y la advertencia de los profetas. Jesús no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a llevarlos a su cumplimiento perfecto. Esto nos invita a reconocer la importancia de nuestras raíces en la fe, entendiendo que todo lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación se realiza en Cristo. La visión de la gloria futura. El monte de la transfiguración es un anticipo de la gloria futura que todos los cristianos experimentaremos en el cielo. La transfiguración de Jesús no es solo una revelación momentánea, sino un vistazo a la realidad eterna que nos espera en la vida después de la muerte. Este momento de gloria es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en la gloria eterna que Dios tiene reservada para nosotros. Al contemplar la transfiguración, somos invitados a mirar más allá de los límites de esta vida, sabiendo que la gloria futura de Cristo será la realidad definitiva para todos los que sigan a Jesús. Esto debe fortalecer nuestra fe y darnos una nueva perspectiva sobre las dificultades y sufrimientos de esta vida. Al fin y al cabo, todo sufrimiento y sacrificio es pequeño en comparación con la gloria que se nos revelará. La necesidad de estar preparados para la gloria y la cruz. La transfiguración revela una verdad profunda. La gloria de Cristo está inseparablemente unida con la cruz. La visión de su gloria en el monte no debe despojarnos de la realidad de su sacrificio. Los discípulos, aunque se maravillan ante la transfiguración, no deben quedarse ahí, sino que deben seguir a Jesús en su camino de sufrimiento. Esta lección es esencial para nosotros. Muchas veces, como cristianos, deseamos experimentar solo la gloria sin darnos cuenta de que la gloria verdadera solo se alcanza a través del sacrificio. La transfiguración no es un fin, sino un medio para prepararnos para caminar con Jesús hacia la cruz, sabiendo que la gloria de la resurrección es el destino final de nuestra fe. La llamada a vivir con esperanza. La transfiguración también nos da una fuente de esperanza. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades de la vida, podemos mirar hacia la gloria de Cristo, como un recordatorio de que las pruebas no tienen la última palabra. Al igual que los discípulos vieron a Jesús transfigurado, nosotros también. En medio de nuestras luchas, podemos experimentar la luz de su presencia. Esta luz nos fortalece y nos renueva, dándonos la esperanza de que, al final, Cristo vencerá. Este pasaje nos llama a vivir en la esperanza, no solo como una idea abstracta, sino como una fuerza transformadora.
que nos permite enfrentar las dificultades con valentía y confianza. La transfiguración es un adelanto de lo que vendrá y nos recuerda que si seguimos a Jesús, compartiremos su gloria en el cielo. La llamada a la confianza plena en Jesús. La transfiguración también nos invita a confiar plenamente en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Al escuchar la voz del Padre que nos dice escucharlo, somos llamados a dejar de lado todas nuestras dudas y prejuicios y a abrazar completamente la revelación de Cristo. Jesús no es solo un líder carismático, sino que es el Hijo de Dios, el elegido, y al escucharle, debemos entenderlo no solo como una figura histórica, sino como el Salvador que transformará nuestras vidas. Es fácil caer en la tentación de seguir nuestras propias ideas o interpretaciones de la fe, pero la transfiguración nos recuerda que solo cuando escuchamos a Jesús, vivimos la plenitud de la verdad. La verdadera confianza en Cristo se muestra cuando estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando las circunstancias no son favorables. La gloria de la transfiguración no es solo un acto visible, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a reconocer su autoridad divina y a entender que solo Él tiene las palabras de vida eterna, la luz que transforma nuestras vidas. Al ver la gloria de Cristo en la transfiguración, podemos entender que la luz de Dios no solo ilumina, sino que transforma. Jesús se transfiguró, no solo para mostrarse en su gloria, sino para que nosotros pudiéramos ver cómo, cuando permitimos que su luz entre en nuestras vidas, nos transformamos en su imagen. De hecho, el llamado a seguir a Cristo es, en muchos sentidos, un llamado a ser transformados. La luz de su presencia nos purifica, nos renueva y nos hace más como Él. Por eso, la transfiguración no es solo una experiencia aislada, sino un proceso continuo en el que cada encuentro con Jesús tiene el potencial de transformar nuestros corazones. No estamos llamados a vivir en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. Esta luz no solo nos ilumina, sino que también nos da fuerzas para ser testigos de su gloria en el mundo. Si permitimos que su luz nos transforme, podemos, como discípulos, ser luces en el mundo, reflejando esa gloria que Él nos ha mostrado. El propósito de la gloria de Dios en nosotros. Dios nos revela su gloria, no para que nos quedemos adorando la gloria misma, sino para que esta gloria sea un medio de redención para nosotros y para el mundo. En la transfiguración, Jesús no solo revela su divinidad para beneficio propio, sino para preparar a los discípulos y a nosotros para comprender la cruz que está por venir. Si bien la gloria de Jesús es asombrosa, es a través de la cruz que esa gloria se realiza plenamente. La transfiguración es el anticipo de la gloria, que se manifestará en su resurrección, y esa misma gloria es la que nos llama a vivir como hijos e hijas de Dios. De igual manera, la gloria de Dios no está destinada a ser algo solo para disfrutar individualmente, sino que tiene un propósito más grande: invitar a los demás a entrar en su gloria. Cuando somos transformados por la luz de Cristo, nuestra tarea es compartir esa luz con los demás, para que todos puedan ver la gloria de Dios en nosotros. La transfiguración nos recuerda que, como discípulos de Jesús, debemos ser reflejos de su gloria en cada área de nuestra vida.
La relación entre la oración y la revelación de la gloria. Jesús subió al monte para orar, y en ese contexto de oración, fue transfigurado. Este es un recordatorio de que la oración es el medio a través del cual recibimos la revelación de la gloria de Dios. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, sino que estamos abriendo nuestros corazones para recibir la luz de Dios. En un mundo que a menudo está sumido en el ruido y la confusión, la oración se convierte en un lugar sagrado, donde podemos encontrar la paz de Dios. Y es en ese espacio donde podemos experimentar su gloria de manera más profunda. A veces, pensamos que la gloria de Dios solo se revela en momentos especiales o extraordinarios. Pero la verdad es que la gloria de Dios está disponible para nosotros a través de la oración diaria. Jesús nos enseña que la intimidad con el Padre es la que abre el camino para ser transformados por su luz. Si queremos vivir en la gloria de Dios, debemos ser personas de oración que constantemente busquen la presencia de Dios en sus vidas. La gloria de Jesús y nuestra propia llamada a la santidad. Al ser testigos de la gloria de Jesús en la transfiguración, se nos recuerda que esa gloria no es exclusiva de Él, sino que también somos llamados a participar de ella. Jesús no solo revela su gloria para que la admiramos, sino para que esa misma gloria se haga visible en nosotros. La vida cristiana es, por tanto, una llamada a la santidad. Un proceso continuo de transformación, en el que, a medida que nos acercamos a Cristo, su gloria se refleja en nuestras vidas. La conexión con la historia de Israel. Jesús como el cumplimiento de las promesas. La presencia de Moisés y Elías en la transfiguración. No es solo una coincidencia, sino un mensaje profundo acerca de cómo Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Moisés, quien representó la ley, y Elías, quien encarnó los profetas, son figuras claves en la historia de la salvación de Israel. Ambos, al estar presentes con Jesús, nos dicen que Él no vino a destruir lo que Dios había establecido, sino a llevarlo a su plena realización. Al aparecer junto a Jesús en la montaña, Moisés y Elías son testigos de que la misión de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús, como el Mesías, no es un apartamiento de la tradición judía, sino su culminación. Este detalle es crucial porque los discípulos, especialmente aquellos que provenían del judaísmo, pueden entender que Jesús no viene a abolir lo anterior, sino a completarlo. La ley y los profetas, que parecían ser solo sombras de lo que estaba por venir, encuentran su plenitud en Cristo, quien, a través de su sacrificio, ofrece una nueva y viva relación con Dios. El impacto de la visión, de la desconfianza a la confianza absoluta. El ver la gloria de Jesús en el monte transforma radicalmente la vida de los discípulos. Aunque Pedro, Santiago y Juan ya habían sido testigos de los milagros de Jesús, la transfiguración los lleva a una experiencia espiritual mucho más profunda. El temor que sienten cuando ven la gloria de Cristo refleja la reacción humana natural ante la presencia de lo divino. Sin embargo, ese miedo es seguido por la paz que Jesús les da al tocarlos y decirles: levantaos, no tengáis miedo.
Este acto de Jesús tocando a sus discípulos y calmando su miedo es una expresión de su cercanía. Dios no se presenta solo como algo lejano y temible, sino como aquel que se acerca. Nos toca y nos da la paz que necesitamos. Este es el poder transformador de la gloria de Cristo. No nos deja en nuestra confusión o miedo, sino que nos llama a la confianza, a la entrega y a la obediencia. De este modo, la transfiguración es también una invitación a dejar de lado nuestras dudas y temores, y a confiar plenamente en Cristo. El miedo como puente hacia la adoración. El miedo que los discípulos experimentan al ver la transfiguración no es una reacción negativa, sino un puente hacia la adoración. La visión de la gloria de Cristo despierta en los discípulos un asombro profundo, que no puede ser entendido solo a través de la lógica humana. La transfiguración, al igual que la manifestación de la presencia de Dios a lo largo de las Escrituras, provoca un temor reverente. Pero ese temor no es destructivo, sino que es un paso hacia la adoración. Este temor reverente es parte de la experiencia espiritual genuina. El reconocimiento de que estamos ante algo más grande que nosotros mismos. Algo que trasciende toda comprensión humana. Es en ese momento de humildad y rendición cuando comenzamos a adorar genuinamente a Dios. La visión de la gloria de Jesús, aunque desconcertante, invita a los discípulos a postrarse y adorar. Este es el verdadero propósito de la revelación. No solo maravillarnos ante lo divino, sino rendirnos ante él con adoración y obediencia. La transfiguración como anticipación de la resurrección. La transfiguración también es una revelación anticipada de lo que sucederá en la resurrección. La gloria que los discípulos ven en Jesús no es simplemente una experiencia mística aislada, sino un anticipo de la gloria que Él revelará en su resurrección. El resplandor de su rostro y la blancura de sus ropas reflejan la luz divina que será plenamente manifiesta cuando Jesús se levante de los muertos. Este acto de anticipación es una forma en la que Jesús prepara a sus discípulos para lo que vendrá. La resurrección, aunque aún está en el futuro, ya se vislumbra en la transfiguración. De esta manera, el discípulo es invitado a comprender que, aunque la cruz será oscura y dolorosa, la luz de la resurrección es la que al final prevalecerá. Al igual que los discípulos recibieron una pequeña muestra de la gloria futura, nosotros también somos llamados a vivir con la esperanza de que, a pesar de los desafíos y las pruebas, la luz de Cristo siempre está presente y nos guiará hacia la vida eterna. El camino de Jesús, sufrimiento y gloria en uno. Uno de los aspectos más profundos de la transfiguración es que nos recuerda que la gloria de Jesús está vinculada inseparablemente con su sufrimiento. En el monte, Jesús se muestra en toda su gloria celestial. Pero esa gloria no se separa de la cruz. Jesús, al bajar del monte, sabe que el camino que tiene por delante lo llevará al sufrimiento y a la muerte. Pero, de alguna manera, esa gloria en el monte es un recordatorio de que, a través del sufrimiento, Él traerá la gloria final. Esta es la paradoja central del cristianismo. La gloria se encuentra a través del sacrificio. Jesús no viene a imponer una visión triunfalista del reino de Dios, sino una visión que pasa por la cruz.
La transfiguración, por lo tanto, no es solo un destello de luz sin contexto, sino un anticipo de la glorificación que vendrá después del sufrimiento. Esta visión de la gloria de Jesús debería también enseñar a los discípulos y a nosotros que el camino hacia la gloria a menudo pasa por la cruz y que en medio de la oscuridad la luz de la resurrección está siempre cerca. La nube, la presencia continua de Dios. La nube que cubre la transfiguración tiene un significado importante. Representa la presencia continua de Dios. En el Antiguo Testamento, la nube fue un símbolo de la presencia de Dios que guiaba a Israel a través del desierto. Cuando la nube aparece en la transfiguración, está diciendo algo sobre la permanencia y la constancia de la presencia de Dios. Aunque el evento sea momentáneo, la presencia de Dios sigue siendo constante y está al alcance de todo creyente que camina en fe. La nube también actúa como un recordatorio de que la revelación de Dios no es algo que podamos controlar o poseer por completo. Es una presencia que viene de Dios y que debe ser recibida con humildad. A menudo, queremos tener una comprensión clara y total de la voluntad de Dios, pero la nube nos muestra que hay aspectos del misterio divino que solo podemos vivir y experimentar, pero no comprender completamente. En nuestra vida diaria, la nube es un recordatorio de que la presencia de Dios sigue siendo accesible a través de su Espíritu Santo, guiándonos y dándonos paz. La responsabilidad de ser testigos de la gloria de Cristo. El relato de la transfiguración también nos llama a ser testigos de la gloria de Cristo. Los discípulos, después de haber visto la gloria de Jesús, son llamados a compartir esa experiencia con otros. Aunque Jesús les pide que no hablen de lo que han visto, hasta después de su resurrección, la visión que han recibido no debe quedarse solo con ellos. Esta es una invitación a compartir la gloria de Cristo con los demás. No solo a través de palabras, sino también a través de nuestras acciones y testimonio. En nuestras vidas, somos llamados a ser testigos de la gloria de Cristo. No solo en momentos de gran revelación, sino también en las cotidianas interacciones con los demás. Nuestra vida cristiana, nuestra actitud y nuestras decisiones deben reflejar esa gloria que hemos experimentado, aun si no siempre vemos su resplandor tan claramente. Ser testigos de la gloria de Cristo significa vivir con esperanza. Vivir con fe, vivir con amor, sabiendo que la luz de Cristo está en nosotros y nos llama a llevar esa luz al mundo. La persecución de la fe, aceptando la llamada al sacrificio. A medida que nos enfrentamos a los retos de la vida cristiana, la transfiguración nos recuerda que la fe implica sacrificio. Jesús no vino a dar una vida cómoda y sin desafíos. Él vino a mostrar el camino hacia la vida eterna. Un camino que pasa por la cruz. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a estar dispuestos a sacrificarnos, a renunciar a nuestros propios deseos y a tomar la cruz cada día. El cristiano no está llamado a vivir una vida libre de dificultades, sino a vivir una vida con una esperanza firme en la gloria que se encuentra al final del camino. El sacrificio, aunque difícil, es necesario para alcanzar esa gloria. En la transfiguración, Jesús nos da una visión de esa gloria para que podamos afrontar el sufrimiento con una esperanza viva.
Sabiendo que, al igual que Él, nuestra vida tiene un propósito que trasciende la muerte y el sufrimiento. La llamada a vivir la gloria de Cristo en el mundo. Al contemplar la transfiguración, somos llamados no solo a ver la gloria de Cristo, sino a vivirla en nuestras vidas. La luz de Cristo debe ser un faro que nos guía. Una luz que irradia desde dentro y que transforma nuestras acciones, decisiones y relaciones. La transfiguración es un recordatorio de que, aunque enfrentemos momentos de oscuridad, la gloria de Cristo nos acompaña y nos llama a vivir de manera que refleje su luz. Al vivir en la luz de Cristo, debemos ser conscientes de que somos llamados a llevar esa luz a un mundo que aún vive en tinieblas, llevando el testimonio de la gloria de Dios a todos los rincones de nuestra vida y acción. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.